Ahora seguimos con el programa. Manuel, ¿hacia dónde van los medios de comunicación? Una pregunta compleja esa, ¿no? O sea, antes de la pandemia, la reconversión con el nuevo tecnológica contexto había puesto en jaque a, llamemos los medios tradicionales, la gráfica, la televisión abierta, no tanto la radio, porque la radio siempre mantiene características en su dinámica que están asociados también a las nuevas tecnologías, porque son portables, acompañan la movilidad urbana o de las personas, tienen una dinámica de actualización similar a lo de las plataformas digitales, a diferencia de la televisión que obliga a un anclaje temporal y a un anclaje físico frente a una pantalla, y ni qué decir de la gráfica que implica un cambio de hábitos. Se está leyendo un poco más, pero se está leyendo un poco más mediado por dispositivos electrónicos. Ese desafío sigue estando presente. Los medios tradicionales han recibido, principalmente la televisión abierta, una especie de reflujo, producto del confinamiento social, con lo cual se ha recuperado esa pérdida de sincronía y de espacialidad que había del televidente tradicional, pero esto es transitorio. Las personas ya van a elegir no solamente lo que van a ver, que es muy variado, sino cuándo lo van a ver, y no necesariamente cuando yo quiero verlo es cuando el canal lo emite, y dónde lo va a ver, en qué pantalla. Funciona casi como un on-demand, ¿no? Es un on-demand permanente. Entonces, eso requiere una reconversión bastante grande. Eso desde el punto de vista tecnológico. Desde el punto de vista de la información, se ha revalorizado lo que podemos llamar la información o el periodismo de marca, es decir, con tanta proliferación de información falsa en las redes sociales, esa, digamos, primicia y esa viralización, que era lo que teóricamente captaba esa dinámica, en este caso la gente ha dicho, bueno, esto me llegó primero y esto se viralizó más rápido, pero voy a un medio de comunicación y corroboro que esto verdaderamente sea así. Entonces, hay una especie de recuperación de la calidad de la firma o de la calidad de la marca de un medio tradicional, o por lo menos un medio constituido dentro institucional. Sabiendo, a le ha ido muy bien con eso. En este proceso, la marca SRT es una marca con prestigio histórico, diría. Y que siempre ha estado acompañando esos grandes crisis que ha vivido la sociedad argentina. Nosotros recién repasábamos con Aida. Nos ha tocado prácticamente, bueno, a mí por lo menos, me ha tocado desde el Cordobazo a los 9 años, la violencia política de los 70, la dictadura bien entrado a los 70, la recuperación democrática y el traspié, el tropiezo de Semana Santa acá, yo ya estaba en el canal en ese momento, la hiperinflación, el motín de la Tablada, las crisis de Tequila, el 2001, y ahora, como si fuera poco, una pandemia global. Una pandemia con un país en crisis. La capacidad de resiliencia y de reconversión ha sido permanente. En cada uno de esos momentos, los SRT, la universidad y los medios en general han hecho un aporte, y me parece que eso de algún modo queda reconocido como parte de ese patrimonio, digamos, de capital social que tiene la ciudadanía, sin que eso implique seguir adelante con todas las transformaciones internas de las prácticas productivas, periodísticas que hay que hacer y que hay que sostener. Así que no es una época fácil, pero es una época muy desafiante en interpelarnos a ese cambio. Lo peor que podríamos hacer es caer en la nostalgia o en la recuperación solamente de lo que hicimos históricamente y hablar de esos logros y no prepararse para el rol que nos tiene asignado, digamos, la dinámica tecnológica y económica a futuro. Claro. Sí. Bueno, tribunales siempre está bajo la lupa, ¿no? El Poder Judicial y los jueces en especial. Hace poquito, con el conflicto en plena pandemia, de lo que pasó con los abuelitos, con el geriátrico en Saldán, quedó ahí una situación complicada desde la mirada
judicial, digamos. ¿Cómo salieron, cómo salen de esa situación? Porque la culpa no es de tribunales, es de proceso que un miembro del Tribunal Superior tenga una relación familiar no tiene nada que ver con la pandemia. Pero bueno, ¿cómo afrontan esa situación? Bueno, nadie está exento de portación de apellido y de... El tema es cómo lo manejan después, digamos, ¿no? Una situación... La situación es complicada, el tema es cómo se maneja después en cuanto a la evolución del caso desde el punto de vista de la justicia penal. Bueno, hay que ver, digamos, cómo esa investigación va siguiendo adelante. De todas maneras, siempre hay que recordar que ese es un proceso que se inicia y luego va a tener todas unas etapas en las cuales hay posibilidades de que jueces controlen la actividad que ha realizado ese fiscal, que modifique o deje sin efecto esas imputaciones que ha realizado, si es que así correspondiera. Digamos, eso yo creo que está garantizado en la justicia de Córdoba. Porque fue una cosa que provocó la reacción de los médicos que contaron con todo el respaldo social, ¿no? ¿Eso influye en un juez a la hora de decidir? Bueno, un juez se supone que tiene que estar preparado para resistir todo lo que sean las presiones, en ese sentido, una presión de un sector que se siente afectado y lo vivencia como injustamente afectado por un proceder de la justicia. Todos tenemos que estar preparados. Yo no le puedo decir si el juez concretamente que va a actuar va a estar. Yo diría, debería estar. ¿Cierto? Debería estar preparado para afrontar y hacer lo correcto, así esté en un escenario de presiones. Porque para eso nosotros tenemos privilegios, por eso tenemos una serie de régimen especial. Bueno, es para eso. Si no sirve para eso, ¿para qué lo tenemos? ¿Estás de acuerdo con que se haya cambiado la edad jubilatoria? Bueno, yo no puedo hablar de la ley de jubilaciones porque va a haber pleitos, Eduardo. Así que si digo cualquier cosa que diga, imagínense, chau del pleito. Así que no puedo comentar nada. Nada. Pero digamos, hoy la edad de una persona a los 60, 62 años, 64 años, una persona está en plenitud, digamos, para resolver situaciones. Sí, creo que también hay situaciones económicas difíciles, digamos, y es un año muy complejo. Es un año muy complejo y las jubilaciones se vienen tocando en el país desde hace mucho. ¿Cómo les va con las donaciones? Porque ahora, ustedes no se han bajado el sueldo, pero donan. No, perdónenme, me Eduardo. equivoqué. Nosotros, el Tribunal Superior, tenemos un 30% menos de reducción. Nos hemos reducido nosotros el sueldo de bolsillo, no el bruto. No el bruto, pero hablo de toda la planta del Poder Judicial. La planta está aportando, en la medida que lo quiera hacer voluntariamente, a un fondo que tiene la Asociación de Magistrados. Y hace poco vi una rendición de cuentas que hizo la asociación donde dio cuenta del monto que lleva recaudado y el destino hacia la salud pública que le ha dado. Y nosotras como jueza integrante de la Asociación de Mujeres Jueces, una de las primeras medidas que tomamos este año con la pandemia fue invitar a todas las socias de Argentina a realizar donaciones a las personas y a organizaciones más vulnerables. Entonces hay socias, por ejemplo, que están aportando a organizaciones de bien público, otras que han aportado a médicos en provincias donde los médicos no tenían, digamos, lo que tenían que tener para afrontar esta situación. Otras que he visto hace poco, muy linda iniciativa, de hacer donaciones hacia las mujeres privadas de libertad. Entonces hay una serie de acciones también solidarias, porque en este momento, como también hemos sentido ese deber de ser fraternas con otras personas. El canal, digo, toda la empresa, los SRT, ha participado, ha sido parte de un proceso importante con la Universidad Nacional. ¿Cómo ha sido el balance, Manuel, de todo eso? Muy positivo. Fue una iniciativa de dos facultades, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Económicas, que
entre una de las iniciativas, porque después hubo una iniciativa del sector productivo, empresario, también que nosotros acompañamos dando amplia difusión a los spots publicitarios. Y lo interesante de esta primera iniciativa que se denominó Activemos era que se aportaba la compra del producido de la economía popular. Es decir, no era solamente algo que se llevaba a los que necesitaban, sino que se daba oportunidad de que aquellos que trabajan produciendo en el marco todavía de la informalidad o de lo que se conoce como economía social o economía popular, pudieran vender ese producido y a su vez eso ir a aquellos que lo están... Lo que termina configurando algo que seguramente va a emerger a futuro, que se llama economía circular, que es un poco esta suerte de el triple impacto que tiene que tener la actividad económica. Entonces nos pareció una iniciativa muy inteligente desde el punto de vista de la donación típica o tradicional, porque pone a mover una rueda, le da visibilidad a un sector que produce verdaderamente, pero que está invisibilizado, y aprovecha de esa producción para ponerlo al alcance de otras personas. Así que eso ha sido muy, muy interesante. Hay cosas como esta y como tantas otras de la pandemia que puedo decir que pueden quedarse más allá de que cuando concluya este proceso, o estaría bueno que se queden, ¿no? Hay cosas que no se van a quedar. O sea, hay cosas que van a volver porque el ser humano tiene esa característica que transformar un comportamiento en un hábito no es fácil. Son procesos de mediano y largo plazo, implica un cambio idiosincrásico, etc. Así que por ahí vamos a tener algunos comportamientos que vamos a ir perdiendo, comportamientos virtuosos. También hemos eliminado algunos comportamientos negativos que cuando volvamos a la normalidad volverán de nuevo esos comportamientos. Lo que sí me parece que debería quedar como un tema de agenda para recuperar una asignatura pendiente que tiene este país y que ha quedado palmariamente demostrado en esta pandemia, que es la necesidad de una desconcentración territorial. Tenemos que montar una épica migratoria interna. Hay que identificar unos 500 polos productivos en ciudades diseminadas. Uno ve el mapa y dice, toda la zona blanca, si hubiéramos sido un país blanco, es decir, un país desterritorializado, con ciudades afincadas productivamente, con un Estado nacional que descentraliza sus organismos del Estado y los pone y los radica, con planes de vivienda que existan, digamos, recuperando esa migración interna del interior que va a los conurbanos, básicamente bonaerense, cordobés, rosarino, etcétera, parte de Tucumán también, volviendo a hacer una epopeya migratoria interna, poblando en el ámbito nacional, sacando esa expectativa falsa que tiene la gente cuando va a los conurbanos pensando que ahí se va a salvar, poniendo y recuperando lo que creo que va a ser un tema de agenda a nivel mundial, que es el ingreso básico universal, asociando eso, montando escuelas o invirtiendo en ese tipo de cosas, podríamos lograr que buena parte de esas expectativas frustradas de la democracia que ha congregado semejante volumen de gente en torno a las grandes urbes, tengamos un país un poco más blanco en términos de lo blanco y lo rojo, y el gobierno nacional creo que está en condiciones de impulsar un plan migratorio de esta característica a 10 años, sacando un poco esta suerte de consulta exclusivamente de virólogos y de epidemiólogos, y armando algo más vinculado a antropólogos, sociólogos, economistas, ingenieros de territorio, etcétera, para ir hacia que nos quede esa asignatura pendiente para resolverla a mediano y largo plazo. Eso me parece que podría ser un tema de agenda que quede. Sí, sin duda, yo coincido con eso, porque me parece que en los últimos 40 años ningún gobierno atendió esas necesidades, ¿no? Y por eso tenemos el AMBA, con los problemas, porque Argentina tiene 2 países, más allá de lo que pasó en Chaco y lo que eventualmente puede pasar en Córdoba o en Santa Fe. Digamos, lo del AMBA es casi inmanejable. Inmanejable, ¿no? Inmanejable. Eso sin duda con un ordenamiento territorial y migratorio
no sería problema. Yo creo que ese debería ser uno de los efectos colaterales positivos, en la cual ya no dependemos cómo el mundo va a funcionar o la vacuna, etcétera. Esto nos puso sobre sobre la agenda un tema que yo incluso creo que está invisibilizado en los medios, ¿no? Estamos demasiado todavía con una agenda epidérmica al respecto, pero esto ha puesto sobre la mesa una enorme asignatura pendiente que tiene Argentina desde hace por lo menos 5 décadas de no haber resuelto una política territorial y migratoria de cara a lo que son los procesos de desterritorialización a nivel mundial. Y eso me parece que es una cosa que hay que retomarla. Tal vez el país corrió demasiado por las urgencias económicas, ¿no? Probablemente. Y no se sentó a discutir ese tipo de cosas. Hay eso, la educación, hay la salud pública, son cosas que ameritan mucho más tiempo del que le hemos dedicado, ¿no? En este tiempo. Sí, muy interesante lo que dice, muy interesante. Yo también pienso que hay cosas que van a quedar y otras que no quedarán. Uno, digamos, en la justicia, formas de justicia rápida y en forma tecnológica, cuando no es necesario trasladar personas, debería quedar. Exactamente. La teleconferencia es un instrumento útil para la justicia, pero por supuesto, doctora. ¿qué sentido tiene un juicio abreviado en el cual hay que trasladar una persona privada de libertad que tiene todo un coste institucional, un coste personal, porque lo levantan muy temprano, tiempos de espera, porque el servicio penitenciario no traslada de a uno, junta, digamos, una determinada cantidad de personas para trasladar. Todo ese movimiento, cuando a veces el abogado no es ni del mismo lugar, es de otro. Sí, entonces, todas esas formas esas formas de gestionar, digamos, deberían quedar. Hay cosas que deberían quedar. El ser humano tiende a ser conservador con ese tipo de cosas y se resiste a los cambios. Pero ¿no? Eduardo, por la necesidad, por la pandemia, eso se hizo. Se hicieron mucho más de 100 juicios de esta forma. Mucho más Además, de 100 juicios importantes, ¿no? Como juicios muy importantes que digamos, forman parte de la agenda pública, digamos, ¿no? Se han ido avanzando desde ese punto de vista. Y se van a tener que seguir haciendo de alguna forma, porque no todos, ¿por cuánto tiempo seguiremos con restricciones de reunir de muchas personas también? Bueno, yo les agradezco. Antes que concluya yo, me corresponde hacer un explícito agradecimiento al trabajo del Tribunal Superior de Justicia con los SRT y particularmente con el apoyo que recibimos para desarrollar una agenda de producción de contenidos audiovisuales en Canal U y que específicamente el impulso de AIDA, pero de todo el tribunal, ha sido para nosotros un desafío profesional verdaderamente relevante, y cada vez que viene alguien del Tribunal Superior y pasa por acá, me tomo el atrevimiento de agradecérselo, a veces en los pasillos y ahora públicamente, porque para nosotros ha sido verdaderamente para los SRT y para la universidad ha sido verdaderamente un apoyo, un espaldarazo fenomenal. Y para la justicia ha sido un ciclo fantástico el del año pasado, porque ha permitido mostrar hacia la comunidad cosas de la justicia que no salen. El costado no mediático de la justicia habitualmente. Que es importante. Sí. Que es mucho y es muy... y que ya venía con un proceso de acceso en el territorio que tampoco tiene que ser opacado por las nuevas tecnologías. Ellos ya venían teniendo una distribución geográfica y territorial y de acceso a la justicia muy relevante. Y no, porque allí la brecha digital para el pobre es irremontable, entonces. Doctora, ingeniero, el director me va a mandar un escribano. No, está bien, por eso. Pero sé que se están portando bastante bien, porque no quieren tener ni un planteo judicial. Acá nos vamos, y por lo menos brindemos con los vasos de agua. Por supuesto. Sí. Con 2 veces. Por Feliz Día del Padre, ahora sí. Y porque tengamos un muy buen segundo semestre. Y que aprendamos lo mejor que podemos aprender de la pandemia. Sí, porque lo que hemos padecido ya lo padecimos. Sí. Gracias a Manuel. Nos vamos a la pausa, ya venimos.